Bien, en esta presentación vamos a trabajar sobre el epígrafe 5.1 de la EBAU, que como veis tenéis aquí el título y que tiene como enunciado el siguiente. La guerra de independencia, antecedentes y causas, bandos y fases de la guerra. Pues vamos allá. Bueno, para hablar de antecedentes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la figura de Carlos IV, que lo tenemos aquí, la de su hijo Fernando VII, que la tenemos aquí, y como no la figura de Manuel Godoy, uno de los secretarios de Estado del rey Carlos IV. Bueno, pues cuando hablamos del reinado de Carlos IV, 1788-1808, pues no podemos olvidar lo que sería la Revolución Francesa. Es un año después, mejor dicho, de la llegada al trono de este rey, estalla la Revolución Francesa. No nos olvidemos que en Francia también había Borbones y que las ideas que estaban promulgando en esa Revolución Francesa pues eran en contra de la monarquía absoluta. En este aspecto destacamos el papel de Florida Blanca, un secretario de Estado del rey, que va a tratar por todos sus medios de evitar que las ideas revolucionarias entren a la península ibérica, bueno, pues cerrando la frontera, bloqueando y censurando libros, etcétera. Bueno, pues y aquí entramos al punto clave, que va a ser la figura de Manuel Godoy, que entra a gobernar en el 1792. Inicialmente, la política de Godoy va a tratar de sanear la hacienda pública por medio de desamortizaciones. Os recuerdo que este concepto significa el expropiar tierras con el objeto de ponerlos a subasta pública y obtener ingresos. Bueno, pues la Iglesia en este aspecto no va a estar muy satisfecha con la política implementada por este ministro. En segundo lugar, tenemos una guerra con Francia, llamada la Guerra de Convención, que lo va a cambiar todo. ¿Por qué se inicia esta guerra? Bueno, pues en primer lugar no tenemos que olvidar que el rey de Francia va a ser ejecutado y eso obviamente va a generar un conflicto porque en España gobernaban los Borbones. Francia va a ganar esta guerra que va a ser muy corta y a España no le va a quedar más remedio que ceder. Se firmará una paz, la paz de Basilea, en el que a condición de que Francia deje de invadir territorios en España, especialmente en el norte, pues se le cederá territorios como Santo Domingo. En este sentido, va a cambiar la política de España desde el punto de vista de política exterior. Con Francia va a dejar de ser una enemiga y va a pasar a ser una aliada. Y ese se va a plasmar en el Tratado de San Ildefonso. ¿Qué implica ese tratado? Pues implica lo siguiente, que los enemigos de Francia van a pasar a ser también enemigos de España, puesto que España va a colaborar con el país francés, que en ese momento estaba Napoleón. Destaca el conflicto con Portugal, duró muy poquito, la Guerra de las Naranjas. Portugal era aliada de Gran Bretaña y por lo tanto enemiga de Francia. Y destacamos, el último aspecto de esta diapositiva, pues la batalla de Trafalgar. Trafalgar es un combate, una batalla naval en el que los ingleses van a derrotar a la flota franco-española, ¿vale?, de la mano del almirante Nelson. Bien, en esta diapositiva vamos a terminar con lo que serían los antecedentes y quizás uno de los más importantes y determinantes va a ser el Tratado de Fontainebleau. Es un acuerdo por el cual se permite a las tropas de Napoleón atravesar la península ibérica con el objetivo de invadir Portugal. Ese Tratado de Fontainebleau no va a ser visto de buen grado por la sociedad española. Por otro lado, el antecedente más inmediato a esa gran independencia es el motín de Aranjuez. Ese motín de Aranjuez que ocurre en esta ciudad, puesto que el pueblo español se entera de que los reyes van a dejar el país, motivada por esta presencia francesa de tropas en España. Y bueno, también podemos explicar que Fernando VII estaba detrás de ese motín, la nobleza, para derrocar a su padre. En este sentido, pues por último, os he puesto aquí en este grabado, tenemos lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona. Napoleón muy hábilmente se lleva a Carlos IV y a Fernando VII a esta ciudad y en primer lugar consigue, que lo muestra aquí en este dibujo, que eh, Fernando VII renuncie en la figura de su padre Carlos IV. Napoleón hace entender que no son las formas, las maneras, inventa un motín. En segundo lugar, Carlos IV se lo cede a Napoleón y por último Napoleón se lo cederá a su hermano José I, José Bonaparte. ¿Vale? En ese momento, pues la península ibérica
va a quedar bajo control francés. ¿Cuáles van a ser los bandos de la guerra? Pues vamos a ver que hay tres tipos: los afrancesados, los absolutistas y liberales. Vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. Los afrancesados, pues son ilustrados, que vienen de las altas capas de la sociedad y que vieron en el régimen de Napoleón una oportunidad, una posibilidad de modernizar el país, siguiendo las ideologías liberales que venían en este momento de Francia. Por otro lado, los absolutistas, principalmente formados por nobles y clérigos. No aceptan la invasión napoleónica, pero tampoco aceptan esa evolución burguesa. Quieren que las cosas se queden como están, ¿vale? Y por último, los liberales. Los liberales pues van a ser parte de la población, especialmente la burguesía, que en ese ambiente revolucionario, bueno, pues van a estar a favor de ideas liberales, especialmente las que se concretaron, que ya lo veremos, en la Constitución de Cádiz de 1812. Fases de la guerra. Bueno, pues el conflicto va desde el 1808 hasta el 1814 y vamos a ver qué pasa por diferentes fases. Aquí tenemos un mapa un poco en el que se nos describen los movimientos del ejército francés y los movimientos del ejército anglo-español, ¿vale? Algunas batallas que destacan en el mapa, que ya, bueno, pues tenemos alguna. Bueno, lo primero que tenemos que saber: ¿cuándo empieza la guerra? Bueno, pues la guerra empieza el 2 de mayo de 1808. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar tenemos que saber que el pueblo de Madrid estaba detectando, estaba viendo esta invasión francesa con malos ojos. Corre el rumor de que se van a llevar a los infantes a Francia, y a partir de ahí se genera un levantamiento popular el 2 de mayo que va a ser muy reprimido, muy duramente, ¿vale? Por orden de Murat, que era el almirante que estaba al mando. Esta revuelta, este cabo de revuelta, va a llegar a otros lugares de la península ibérica y va a ser de manera general. Hay que destacar, luego es importante saber que Goya es testigo de este conflicto y bueno, pues pintará diferentes cuadros y grabados en el que se muestra un poco lo que es esta guerra de independencia, bueno, pues destacando evidentemente el famoso cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo. En esta primera etapa se crean juntas provinciales, es decir, ante la ausencia del rey, pues se crean diferentes instituciones con el objetivo de organizar la resistencia. Esas juntas provinciales inicialmente van a gobernar en nombre de Fernando VII, pero viendo que se hace necesario una coordinación, se creará una junta central que finalmente se va a situar en Cádiz, lo más alejado del control francés. Inicialmente, pues se van a dar algunas victorias de las tropas españolas, destacando especialmente la batalla de Bailén. Bueno, pues posteriormente, la siguiente etapa, pues vamos a ver que se produce una ocupación peninsular francesa, ¿no? Van a controlar la mayor parte de la península y la manera que tiene el pueblo español de contrarrestar al poderoso ejército francés es a través de la guerra de guerrillas, es decir, pequeños ataques, pero nunca un enfrentamiento directo, ya que en ese sentido pues el ejército español y el pueblo español pues tenían las de perder, ¿no? No podemos olvidar que estamos ante el ejército más poderoso en ese momento del mundo. Bueno, para ser justos tenemos que decir que a España van a llegar ayudas desde Gran Bretaña, al mando del duque de Wellington va a colaborar con sus tropas y su dirección en el campo de batalla a combatir a las tropas francesas. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos visto poco antes. Gran Bretaña y Francia en ese momento eran enemigos. En este momento, como podéis apreciar en el mapa, la ocupación francesa era bastante amplia, ¿no? Y se van a empezar a dar lo que se conoce como la hegemonía francesa, destacando batallas como las de Ocaña. ¿Vale? En el 1812 al 14 va a haber un cambio de tercio. Napoleón va a poner sus ojos en otro gran objetivo en Europa, que va a ser Rusia, ¿vale? Que ya sabemos que lo va a tratar de invadir, pero fracasará en el intento de controlar y derrotar a los rusos. Eso va a restar poder a las tropas que tenían los franceses en España y va a empezar a marcar el final, ¿no? de esta guerra en favor de los españoles con el apoyo de los británicos.
Así, en ese sentido, pues destacan batallas como la de Arapiles, que lo que va a provocar es que se repliegue el ejército francés ya en el norte de España, especialmente en la zona de Guipúzcoa, que serán derrotadas en la batalla de Vitoria o de San Marcial. Finalmente, se firmó el Tratado de Valencey, en el que Francia reconoce su derrota y se reconoce a Fernando VII como rey de España. Bien, en este apartado os quería señalar pues posibles fuentes históricas que os puedan caer en esta EBAU. En primer lugar, pues un reto de Godoy, que es uno de los ministros más importantes de este momento, con Carlos IV, abdicaciones de Bayona, ese acuerdo entre Napoleón para conseguir la corona de España, motín de Aranjuez, esa rebelión contra Carlos IV, caga de los mamelucos o el fusilamiento de los 3 de mayo, de que refleja un poco esa resistencia del pueblo de Madrid, familia de Carlos IV, un mapa en el que represente las fases de la Gran Independencia, y como textos pues pueden ser las abdicaciones de Bayona, el Tratado de Fontainebleau o el Tratado de Valencey. Eso pienso que pueden ser pues los textos más característicos, fuentes históricas más características que os puedan caer de este epígrafe. Bueno, pues espero que eso haya sido de utilidad. Muchas gracias.